Y seguimos con la potenciación, pero ahora vamos a ver algunos casos especiales. Los casos especiales siempre se dan con el 0 y con el 1, porque son números especiales. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con cada uno de ellos cuando lo tenemos como base y con cada uno de ellos cuando lo tenemos como exponente. Entonces, vamos a comenzar con el 1. Por ejemplo, el 1 como base, 1 elevado a cualquier cosa, n es un número natural. Bueno, 1 elevado a cualquier número natural, el resultado siempre va a ser 1. Por ejemplo, 1 al cuadrado es 1, 1 a la octava es 1, 1 a las 100 también me va a dar 1. 1 elevado a cualquier número, siempre el resultado es 1. Vamos a ver ahora qué pasa con el 1 como exponente. Si yo tengo un número cualquiera elevado a la primera, este número cualquiera puede ser cualquier número entero. Entonces, quiero saber qué pasa con un número elevado a la 1. Me va a dar el mismo número que tenía. Es decir, ejemplos. Si yo tengo 2 a la primera, me va a dar 2. Si tengo menos 5 a la primera, me va a dar menos 5. Si tengo 1000 a la primera, me va a dar 1000. Siempre me da el mismo número que tenía. Ahora vamos a ver qué pasa con el 0. El 0 también puede estar como base 0 elevado a cualquier número natural. El 0 elevado a cualquier número natural siempre me va a dar 0. Por ejemplo, yo tengo 0 elevado al cuadrado es 0, 0 elevado a la quinta es 0, 0 elevado a la 100 me da también 0 y así sucesivamente. Y vamos a ver qué pasa con el 0 como exponente, es decir, cuando tengo un número cualquiera elevado a la 0. Este número es cualquier número entero. Un número entero cualquiera elevado a la 0, el resultado siempre es 1. Vamos a ver ejemplos. Si yo tengo 5 a la 0, me va a dar 1. Si yo tengo menos 2 a la 0, me va a dar 1. Si yo tengo 500 a la 0, me va a dar 1. Si tengo menos 8 a la 0, me va a dar 1. Cualquier número entero, positivo o negativo, elevado a la 0, me va a dar 1. El 0 no tiene ordinal, no tiene primero, segundo, tercero, cuarto. El 0 se dice siempre 0 porque no hay forma de ordenarlo. Muy bien. Seguimos entonces ahora con las propiedades. Esto que parece bastante inusual, por ahí no estamos demasiado acostumbrados, quizás se los pueda explicar en un ratito con las propiedades. Me faltó uno, que lo voy a poner acá. Cuando el 0 es base y el 0 también es exponente, esto no tiene solución. ¿Se acuerdan que yo le decía en un momento que la división por 0 no tiene solución? Bueno, el 0 a la 0 tampoco tiene solución. Así que no existe, no se puede resolver. 0 a la 0 no se puede resolver. Igual no les va a aparecer en los ejercicios. A mí me interesa ponerles cosas que sí se puedan resolver. Si no, no pueden hacer el ejercicio. Pero para que lo sepan, eso es algo que no tiene solución. En matemática hay muchas cosas que no tienen solución. Una de ellas es esta que estamos viendo acá. Bien, y por último vamos a ver entonces algunas propiedades de la potenciación. Por ejemplo, una de las propiedades de la potenciación se llama producto de potencias de igual base. Estas son las propiedades y empezamos con el producto de potencias de igual base. Producto me hace pensar en una multiplicación, porque el producto es el resultado de una multiplicación. Las potencias es esto que estábamos viendo. Si yo tengo 2 a la quinta, 8 al cubo, 3 al cuadrado, esas son potencias. Pero acá me piden que tenga la misma base. Tienen que ser productos de potencias que tengan la misma base. Por ejemplo, si yo tengo 5
al cuadrado y está multiplicado por otra potencia que tenga la misma base, por ejemplo, 5 al cubo, esto me va a dar como resultado el mismo número 5 que yo tenía en la base, el 5 queda, y se suman los exponentes, es decir, que me va a quedar 5 elevado a la quinta. Entonces, ahora resuelvo. Me queda 5 por 5, 25 por 5, 125 por 5, 625 por 5, 3075. Si yo tengo, por ejemplo, 2 al cuadrado por 2 a la quinta, entonces me va a quedar el mismo 2, que no cambia, pero se suman los exponentes, es decir, que me va a quedar 2 a la séptima. Y ahí resuelvo. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128. Es decir, que en general yo puedo decir que si tengo a la n por a la m, el resultado va a ser el mismo a y sumo los exponentes. Vamos ahora por otra de las propiedades. Así como tengo el producto, también tengo el cociente de potencias de igual base. Entonces, en este caso, la palabra cociente me hace pensar en una división. Y al igual que hoy, tengo potencias que también tienen que tener la misma base. Por ejemplo, si yo tengo 4 al cubo, pero ahora dividido, ¿no? Porque tengo que tener una división. Dividido 4 a la segunda, me va a quedar la misma base 4. Y a ver, pensemos. Si cuando tengo multiplicación yo sumo los exponentes, cuando tengo división, ¿qué voy a hacer? Los voy a restar, entonces me va a quedar a la primera, es decir, que va a ser igual a 4. Si yo tengo, por ejemplo, 7 a la quinta dividido 7 al cubo, esto va a ser igual a 7 a la resta de los exponentes, que me queda al cuadrado, y esto va a ser igual a 7 por 7, que es 49. Si tengo, por ejemplo, menos 3 a la cuarta dividido menos 3 a la primera, entonces voy a tener el menos 3 elevado a la 4 menos 1, que es 3. Y ahí voy a resolver. 3 por 3, 9 por 3, 27, pero me va a quedar 27 negativo porque tiene base negativa y exponente impar. Este 1 no hacía falta escribirlo, así que ojo con esto, porque yo les había dicho a ustedes que tener 4 a la 1 es lo mismo que tener el 4 solo. Y tener el menos 3 a la 1 es lo mismo que tenerlo solo. Así que yo lo tengo que tener muy en cuenta, porque cuando a mí me aparezca, por ejemplo, esta cuenta, no es que a 4 no le tengo que restar nada, sino que tengo que tener presente que acá hay un 1, aunque no esté escrito. Porque tener el 1 y no tenerlo es exactamente lo mismo. Tener el 1 y no tenerlo es exactamente lo mismo. Es decir, que acá hay un 1 y le tengo que restar 1. Por ejemplo, 5 al cubo dividido, vamos a poner menos 5. Menos 5 al cubo dividido menos 5, esto me da menos 5 elevado a la resta de los exponentes, que me queda al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá hay un 1 que se lo tengo que restar, aunque no esté escrito. Menos 5 al cuadrado es más 25 por tener exponente par. Seguimos con las propiedades. Otra de las propiedades que tenemos es potencia de otra potencia. Cuando tengo esto, significa que yo, por ejemplo, estoy teniendo menos 2 elevado al cubo y todo eso vuelta a elevar al cuadrado.
Tengo la potencia de otra potencia. En este caso, lo que se hace es multiplicar los exponentes, es decir, me queda la misma base y multiplico los exponentes. Y después resuelvo. Como es base negativa, pero el exponente es par, me va a quedar más. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Si yo tengo, por ejemplo, 5 elevado al cubo y todo esto elevado a la primera, entonces al multiplicar los exponentes me va a quedar 5 al cubo y al resolverlo 5 por 5, 25, por 5, 125. Si yo, por ejemplo, tengo 4 elevado al cuadrado y después todo esto elevado al cubo, me va a quedar 4 elevado a la sexta. Y ahí resuelvo 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 256, etc.